Hola, bienvenidos a RecNet. Y bueno, ya estamos en el capítulo de las Access Control Lists, que es la parte de seguridad que vamos a ver en cuestión de los routers. Y es un feature realmente muy importante que nos ofrece el iOS. Bueno, un Access Control List viene siendo una serie de condiciones que nos va a permitir o nos va a denegar lo que es el paso del tráfico a través de una interfase. Todo esto va a depender de acuerdo a si vamos a nosotros a filtrar lo que es un tráfico de entrada, en este caso se le conoce como un inbound, o bien si vamos a filtrar lo que es un tráfico de salida, que se le conoce como outbound, ¿ok? Eh, lo que realiza un Access Control List realmente va a ir revisando de manera secuencial todas las sentencias que se le configure y de acuerdo a si vamos a permitir o vamos a denegar, pues lo que va a hacer el Access Control List es que va a identificar los diferentes tipos de paquetes que van a estar pasando. En este caso, lo que hace el Access Control List es revisar el headers de cada paquete de acuerdo a las condiciones que se van a configurar en el Access Control List. Bien, en este caso, ese primer video que vamos a ver de manera general en lo que respecta al Access Control List, aquí vamos a ver la parte de teoría de lo que es un Access Control List y posteriormente hay dos videos en la cual nos vamos a enfocar en lo que es la configuración en los routers Cisco. Bueno, una pregunta muy importante que debemos hacernos es ¿por qué debo yo de configurar lo que es un Access Control List en los routers? En este caso, el primer punto yo creo que es el clave y es la parte de seguridad, ¿ok? Como lo mencionamos en un inicio, el poder configurar las Access Control Lists es un feature que nos ofrece el iOS y nos va a dar lo que es un perímetro de seguridad, hablando un nivel básico. Y con esto ya estamos tocando este punto de aquí. Y nos referimos con un nivel básico porque realmente Cisco tiene otros equipos o productos que realmente están más enfocados a la parte de seguridad. En este caso, me refiero, por ejemplo, a lo que son los firewalls o comúnmente se le conocen como ASA, que es una línea de seguridad que ofrece Cisco. También la parte por la cual debemos de configurar un Access Control List es para tener un control de flujo de tráfico. Y bueno, esto va ligado con la parte de seguridad. En este caso, el control de flujo de tráfico es, por ejemplo, a lo mejor nosotros, pues queremos que únicamente cierta IP se conecte a lo mejor a lo que es en vía SSH o Telnet. Pues bueno, se puede configurar lo que es un Access Control List para descartar que otras IPs no puedan conectarse a través de la BTY. Ok, ese es un ejemplo. Con respecto a los tipos de Access Control List, Cisco nos menciona que tiene estos 5 que aparecen aquí, pero realmente los principales que nosotros podemos mencionar aquí son estos dos. De estos dos se van a derivar estos 3 que tenemos acá abajo. El primero que menciona Standard Numeric se refiere que es un estándar enumerado. En este caso utiliza lo que es un ID para poderlo identificar. El ID que puede utilizar lo que es un estándar es del 1 hasta el 99, pero también puede utilizar un rango extendido como lo menciona aquí, adicionales, aquí lo pone en inglés, pero el extendido viene siendo de 1300 el ID hasta 1999. Lo que son un Access Control extendido, enumerado, en este caso el ID puede ser de 100 hasta 199 y de igual manera como lo realiza el estándar también puede tener un rango extendido que en este caso puede ser del 2000 a 2699, ¿ok? Bueno, eh, realmente aquí hay gran diferencia entre lo que es el estándar y el extended. Y esa diferencia ahorita lo vamos a ver en la siguiente tabla que tenemos en el siguiente slide, que es esta, que es una tabla de configuración, perdón, de comparación. Ya me estoy equivocando, ya está, me estoy adelantando yo. En la cual en esta tabla nosotros podemos ver que tenemos la estándar numerada y la estándar nombrada. Bueno, cuando hablamos nosotros de un Access Control List estándar, lo que es el match, que en este caso la palabra matching, como aparece aquí, significa que un Access Control List va a ver el paquete para determinar
si este paquete se va a permitir o se va a descartar. Entonces, siempre que ustedes escuchen una palabra o lean un match, es lo que significa que al hacer match quiere decir que va a corresponder de acuerdo a lo que se configuró, si en este caso si se va a permitir o se va a denegar. Bueno, regresando aquí a los estándares, lo que es el estándar, el matching se va a basar únicamente en la IP origen. Esto es muy importante que ustedes se lo aprendan. Entonces, cuando ustedes les pregunten cómo hace un match lo que es un Access Control List estándar, pues ustedes tienen que responder que lo va a hacer basándose en la IP origen, ¿ok? Es lo único lo que le interesa en este caso a las Access Control List Standards. Si utilizamos, por ejemplo, Access Control List Extended, en este caso ya sea numeradas o nombradas, el match que va a hacer pues ya requiere más parámetros, y estos parámetros, de acuerdo a los que se configure, pues todo se tiene que cumplir. O sea, no hay de que porque ya cumplió a lo mejor la IP origen, pues ya se va a hacer un match. No, realmente si configuramos, por ejemplo, una IP origen, una IP destino, un puerto destino o a lo mejor otras opciones, pues entonces todos los parámetros que se configuren en ese Access Control List tienen que hacer match para que se pueda cumplir. ¿Ok? En este caso, una Access Control List extendida se va a basar en lo que es la IP origen y destino, en el puerto origen y destino, y también en otras configuraciones que les he mencionado. Por ejemplo, se va a basar que a lo mejor que el puerto sea igual, sea mayor, sea menor o sea diferente. Bueno, son una serie de configuraciones que se van a hacer, y eso lo vamos a ver en el video que corresponde a las Access Control List Extended. ¿Ok? Con respecto a esta tabla, se la tienen que aprender muy bien, es básica. Incluso algo que yo les puedo mencionar aquí, por ejemplo, hablando de, déjenme cambiar de color primero, hablando de esta parte de aquí, estas dos, tanto estándar como extended, numeradas, estas por ejemplo se van a basar en lo que es un ID. En este caso, acuérdense ustedes que es un número que puede ser, vamos a suponer que de aquí es del 1 al 99, y la otra viene siendo de la 100 hasta la 199, ¿ok? Que ese es el rango normal que utilizan. En este caso, ese va a ser su ID, ¿ok? Y también cuando utilizamos estándar o extended numeradas, los comandos, en este caso aquí, los comandos van a ser en configuración global, ¿ok? Igual, eso se lo tienen que aprender en global. Ahora bien, en esta segunda columna, cuando nosotros nos referimos a un estándar o un standard nombrado, aquí igual va a utilizar un ID, pero este ID va a ser en base a un nombre. A lo mejor yo pongo como ID, va a ser RecNet, por ejemplo. Ese va a ser mi ID para lo que es mi Access Control List estándar o extended, perdón. Y los comandos que yo voy a utilizar en este tipo de Access Control List, además de configurar esto a nivel global, esto es a nivel global, ok, también voy a ingresar a una serie de subcomandos, ok. De todas maneras, esto lo vamos a ver ya en la parte en los videos de configuración. Únicamente ahorita se los estoy haciendo de manera de teoría para que ustedes ya lo vayan asociando. Pero esto es muy importante que igual, como les vuelvo a repetir, que se lo aprendan esta tabla, ¿ok? Bueno, regresando al slide 1. Entonces, aquí en cuestión de los tipos de Access Control List, son dos los principales, que son Standard y Extended, ¿ok? De estos, el rango extendido, pues son estos que aparecen aquí. Y estos dos últimos que tengo yo aquí, tanto el nombrado como el edición y número de secuencia, pues van a derivarse tanto del Extended como del Standard, ¿ok? Aquí estos dos van a ser, vamos a tener por ejemplo un Access Control List Standard nombrado, como lo vimos en la tabla hace un rato. También vamos a tener lo que es un extended nombrado, y también una vez que ya tenemos por ejemplo un estándar nombrado, entonces yo puedo tener esta propiedad de aquí, que es la parte de edición,
y también de un número de secuencia. Por ejemplo, a lo mejor si yo utilizo un access control list, vamos a suponer que sea un access control list, perdón, recnet, ok. Voy a tener lo que es un número de secuencia que automáticamente me lo va a dar como 10, 20, me va a 30, ¿no? Y aquí va a ir mi línea de sentencia, y a eso se refiere un número de secuencia. Entonces, en base a ese número de secuencia, yo puedo editar, ya sea a lo mejor la línea 20, yo puedo editar únicamente esa línea 20, ya sea eliminar, o puedo editar, o incluso yo puedo crear otra línea que a lo mejor va a ser aquí la 15, que se va a poner aquí. Bueno, eso ya todo lo vamos a ver en la práctica, ¿ok? Pero en cuestión de las access control lists, pues son dos realmente, que es esta y la de aquí. Bueno, en este último slide hay dos puntos importantes que son las acciones y la ubicación del Access Control List. En cuanto a acciones, muy simple. Una lista de control de acceso únicamente nos va a permitir o vamos a denegar lo que es el paquete que va a cruzar a través de la interfase en donde se configure el Access Control List. Bueno, el segundo punto, lo que es la ubicación de lo que es el Access Control List, pues aquí es muy importante porque dependiendo del tipo de Access Control List que utilicemos, pues va a ser el punto en donde vamos a configurarlo. En este caso, si nosotros utilizamos un estándar, se tiene que configurar lo más cerca posible de lo que es el destino, ¿ok? Y esto tiene mucha lógica porque si ustedes recuerdan lo que es en la tabla, todo lo que son los estándares se basan lo que es el matching, lo que es el IP source o lo que es la IP origen, el cual pues va a ser en donde se origina lo que es el tráfico, ¿ok? Bueno, un ejemplo muy rápido que podemos ver en cuanto a esta regla de la ubicación. Si ya sabemos que se basa en lo que es la IP source o la IP origen, vamos a suponer que a lo mejor el host A, vamos a crear una regla en lo que es el Access Control List que bloquee el tráfico del host A al servidor. Suponiendo que ya tenemos lo que es el Access Control List y lo configuramos, por ejemplo, este es el router 1, este es el 2, y lo configuramos en el router 1 en la interfaz FAS00, en esta parte de aquí. Entonces cuando el router A, por ejemplo, quiera realizar un ping a lo que es el host C, que es el que tenemos aquí, si el host A hace un ping, cuando llegue a la interfaz fase 00, como hay un Access Control List configurado, en este caso de entrada, va a verificar de tal manera que va a hacer un match, porque va a encontrar que hay una sentencia en la cual va a indicar que si la IP origen es igual a la 10.5.52.1, que lo bloquee. En este caso, como únicamente se basa en lo que es la IP origen, pues prácticamente lo que va a hacer es eliminar ese paquete. Entonces imagínense ustedes, aquí ya sería un gran conflicto porque ya no estaría no solamente bloqueando lo que es hacia el servidor, sino que estaría bloqueando incluso a lo mejor los paquetes que van hacia otro lugar, en este caso al host C. Entonces por eso que menciona aquí que los estándares se tienen que configurar lo más cerca posible al destino. En este caso, el lugar ideal sería la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0, que es esta parte de aquí. Igual sería un Access Control List de entrada, de tal manera que cuando el ping que se ha generado por el host A y viaje al router 1, el router 1 lo va a rutear de acuerdo a su tabla de ruteo hacia el router 2, y cuando llegue a la interfaz 0 diagonal 0 diagonal 0, como hay un Access Control List de entrada, lo va a verificar y va a hacer un match en la cual va a encontrar que la IP origen 10.5.52.1 se va a denegar, de tal manera que se va a hacer un drop en cuanto a lo que es el paquete, ¿ok? Es por eso que menciona esta parte aquí, que es lo más cerca posible al destino. Y caso contrario a lo que es un extended. En este caso, un extended se tiene que configurar lo más cerca posible a lo que es el origen del tráfico. Y igual, si nos basamos en lo que es la tabla que vimos, si ustedes recuerdan, un extended pues
tiene más parámetros en la cual se va a basar para hacer lo que es el match. Acuérdense que ustedes que va a utilizar lo que es la IP origen, IP hacia dónde va, o lo que es el destino, el número de puerto, o a lo mejor unos parámetros que a lo mejor va a indicar que el puerto tiene que ser igual, mayor, menor, o diferente. De tal manera que entonces sí podemos ya jugar en esa parte de que se configure el extended, a lo mejor en la interfaz FAT00, y en la cual va a tener que hacer match con todos los parámetros que se configuren en el extended. Ahorita lo vamos a ver con unos dos ejemplos que son dos pseudocódigos. Vamos a borrar tantito esto para que se entienda mejor lo que les acabo de mencionar. Vamos a ver el primer pseudocódigo que tenemos, que en este caso es un estándar, y este access control list lo vamos a configurar en este caso en el, ese es el 1, ese es el 2, en esta parte de aquí, ¿ok? En la interfaz serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Y de acuerdo al pseudocódigo, vamos a suponer que el host A hace un ping hacia lo que es el servidor, ¿ok? El server, y va a ser, cuando llegue ese paquete, va a venir aquí, el router 1 lo va a rutear hacia el 2, ¿ok? Y cuando llegue el router 2 en la interfaz serial 000, va a encontrarse con el access control list, en la cual va a hacer primero lo que es una búsqueda secuencial. Acuérdense de esto que es muy importante, los access control list manejan un orden. En este caso, la primera regla que se encuentre en la parte superior va a ser, o supone que va a tener lo que es el 1, luego el 2 y luego 3, de tal manera que la búsqueda para hacer el match en los access control list es de manera secuencial. Primero va a pasar por lo que es el 1, y por ejemplo aquí va a decir, si la IP origen es igual a la 10.5.52.1, que es el host A, entonces le vamos a permitir ir hacia el servidor, ok, de tal manera que el router 2 encuentra que aquí ya tiene un match, ok, hace el match de acuerdo a la regla que tiene, y por lo tanto ya no sigue buscando más, sino que hasta ahí llega y permite el paso del paquete hacia lo que es el server, ok. Aquí este ya está feliz. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en este caso el host B igual hace un ping hacia el server? Igual va a generar su paquete, se va a ir, router 1 lo va a rutear, ok, y cuando llegue el router 2, como tiene un access control list de entrada, entonces el router 2 de nuevo va a verificar lo que es la primera regla, y va a decir, si la IP origen es igual a la 10.5.52.1, le permitimos el acceso. Como la IP origen no es la 52.1 sino 52.2, entonces no hace match y se pasa siguiente regla o sentencia. Luego busca, si la IP origen es igual a la 10.5.52.2, lo vamos a denegar para que no llegue al servidor, de tal manera que si concuerda porque es la 2, entonces aquí ya realiza lo que es un match, ok. Por lo tanto que este paquete aquí lo va a bloquear, y lo que se conoce comúnmente pues va a ser un drop, ok, lo va a tirar o lo va a eliminar. Ahora vamos a suponer que el host C, de acuerdo al pseudocódigo, igual host C va a hacer un ping igual al server, ok, y el host C cuando haga su ping igual lo mismo, va a enviarlo a router 1 lo va a enviar a router 2, ok, cuando llegue a router 2 que tiene un access control list de entrada, va a hacer lo mismo, va a verificar la primera, si la IP origen corresponde a la 52.1, va a ver que no, entonces se va a saltar a la siguiente sentencia, verifica si la IP origen es la 10.5.52.2, va a ver que no corresponde, entonces se va a ir a la tercera regla o sentencia y va a verificar si la IP origen es igual a 10.5.x.x, que en este caso únicamente se basa en estos dos primeros octetos, va a permitir que llegue al servidor. Por lo tanto sí corresponde porque el host C
los primeros dos octetos son la 10.5, de tal manera que el router 2 va a permitir que llegue ese paquete a lo que es el server, ok, que es como va a funcionar. Ahora bien, ahorita acabamos de mencionar un punto importante, que el cual es que los access controllers pues van a tener lo que es una secuencia, van a ir que si no hace match con la primera sentencia se pasa a la siguiente sentencia y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede si por ejemplo ninguna de estas tres que tenemos aquí realiza un match? O sea, ya vamos a suponer que pasó al 1, luego pasó al 2, el 2 al 3 y de repente no hace match con el 3 y se va a la siguiente. Bueno, aquí hay algo muy importante. Las access controllers, independientemente si son estándar o extended, van a tener lo que es una implícitamente lo que es un match que se llama deny any, de tal manera que si no se cumple en ese caso ninguna de estas tres, cuando no se cumple pues prácticamente va a caer en esta sentencia y va a descartar el paquete, ok, y eso es lo que va a pasar. Si ustedes le dan por ejemplo un showrun a lo que es la configuración, pues no vamos a ver ese comando, pero ustedes tienen que tener en cuenta que está implícitamente configurado. Entonces, si nosotros a lo mejor queremos que pase el tráfico, independientemente si hace match o no hace match con ninguna de esas reglas, vamos a suponer que ya pasó estas tres y no hizo match, pero yo no quiero que lo bloquee, sino que le permita, entonces sí, yo tengo que configurar al final de ese aquí una cuarta, sería una cuarta y sería configurar lo que es un permit, ok, un permit any, de tal manera que en lugar de que haga un denied, lo va a permitir y va a pasar lo que es el tráfico a través de la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0, ok. Entonces eso lo tienen que tener muy en cuenta ustedes, que siempre al final hay un comando implícito que es un deny any, ok. Bueno, vamos a ver otro pseudocódigo muy rápido. Es algo muy similar, simplemente que ahora es un extended. Vamos a limpiar un poco aquí para que igual podamos hacerlo. Ok, vamos a eliminar todo esto de aquí. Vamos a quitar este pseudocódigo. Aquí tengo el siguiente pseudocódigo. Ok, en este caso es un pseudocódigo extended. Y vamos a jugar un poquito, va a ser más rápido. Únicamente aquí tenemos dos. Y de acuerdo a lo que menciona Cisco, que esto se tiene que configurar lo más cerca posible al origen del tráfico. Entonces lo ideal, si vemos aquí, estamos haciendo un tráfico de la 52.1 y 52.2 y estos se encuentran detrás de lo que es la interfase 00. Por lo tanto aquí sería el punto ideal para configurar lo que es esta access control list de entrada, ok. Bueno, entonces vamos a verificar la primera. Vamos a suponer que el host A quiere entrar a lo que es en este caso HTTP, que es el puerto 80 de lo que es el server, ok. Y vamos a poner, si la IP origen es la 10.5.52.1, que sí, porque aquí tenemos que la 52.1 hace match con la primera, y la IP destino va a ser la 50.254, que en este caso es este segmento y es este servidor, entonces también hace match con el segundo parámetro, y el puerto destino a donde va es el 80, entonces aquí tenemos que es un HTTP hacia el 80, también cumple con este parámetro, entonces vamos a permitir que el host A, su paquete, pues pase a través de lo que es la interfase 00, y el router 1 entonces ya lo va a rutear al router 2, aquí es el 1, perdón, aquí es el 2, ok, y el router 2 pues ya lo va a reenviar hacia lo que es el servidor, ok. Aquí hay algo muy importante en cuanto a las extended, y ustedes recuérdenlo muy bien, es que todos los parámetros que se configuren tienen que hacer match. No es posible, por ejemplo, de que nada más haga match lo que es la IP origen y los demás no y se pase, no. Forzosamente todos
los parámetros tienen que hacer match. En este caso, como lo vimos ahorita, cumplió con los parámetros, entonces se permitió el paso del tráfico. Ahora, vamos con el siguiente, que nos menciona si la IP origen es igual a la 10.5.52.2, que igual va al 80 igual, HTTP, ok, hacia lo que es el server. Y si la IP origen es la 10.5.52.2, que en este caso sí es, porque es el server, hace match. La IP destino, que es la 52.54, que es el server, igual vuelve a ser otro match. Y lo que es el puerto destino, aquí nos está indicando que es any, en este caso cualquiera, pues si hace match porque es como es 80 y está indicando aquí any, entonces lo vamos a denegar. Entonces este paquete en particular del host B, cuando llegue a la interfase faz 00, lo va a bloquear y no va a pasar de ahí, porque la regla es que lo vaya a hacer un drop o lo vaya a denegar. Ok, bueno, pues estos son los dos ejemplos que podemos ver en cuanto a una manera de pseudocódigo de cómo funciona un Access Control List. Y pues bueno, esto es todo lo que vamos a ver en la parte de este primer video. Y solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios y nos estamos viendo en los siguientes videos.